En este vídeo voy a explicar cómo se resuelven 3 ejemplos de problemas con fracciones. El primer problema dice lo siguiente. Aurora sale de casa con 30 euros. Se gasta 2/5 del dinero en un libro y después 4/5 de lo que le quedaba en un disco. ¿Con cuánto dinero vuelve a casa? Bien, este problema se podría resolver de varias formas. Yo lo voy a hacer de un par. En primer lugar nos dice que en total sale de casa con 30 euros. Voy a indicarlo. En total 30 euros. Y que se gasta 2/5 del dinero. Cuando dice del dinero se refiere a 2/5 de esos 30 euros, es decir, 2/5 del total. Siempre es muy importante ver la fracción sobre qué cantidad se aplica. En este caso sí que es sobre el total. Luego se gasta primero en un libro 2/5 del total. Voy a indicar el total con una T. Y luego se gasta en un disco 4/5 de, no del total, sino de lo que le queda. Bien, como tengo la cantidad total, puedo calcular cuánto se gasta en el libro y luego, como sabré lo que se gasta en el libro, sabré cuánto le queda y podré calcular cuánto se gasta en el disco. Y una vez sé cuánto se ha gastado en el libro y en el disco, puedo calcular cuánto le queda, que es lo que me preguntan, con cuánto dinero vuelve a casa. Bien, pues vamos a hacer esos cálculos. Primero sería 2/5 del total, que son 30 euros. Esto es 2 por 30 dividido entre 5. Esto nos da 12. Lo que quiere decir que en el libro se ha gastado 12 euros. ¿Cuánto entonces le queda? Pues yo sé que si tiene 30 euros y se ha gastado 12 en un libro, pues sabemos que le quedarán 30 menos 12, 18 euros. Bien, luego, ¿cuánto se gasta en el disco? En el disco se gasta 4/5, no del total, de lo que le queda, pues 4/5 de 18. Pues vamos a calcularlo. En el disco se va a gastar 4/5 de 18. Es decir, 4 por 18 dividido entre 5. Y esto da 14,4 euros. Bien, esto es lo que se gasta en el disco. Esto es lo que se gasta en el libro. Bien, ¿con cuánto dinero vuelve a casa entonces? Pues si le quedaban 18 después de comprar el libro y se gasta 14,4 más, pues es hacer una simple resta. 18 menos 14,4 y esto nos da 3,6 euros. Este dinero sería con el que vuelve a casa y lo indicaríamos. Vuelve a casa con 3,6 euros. Bien, veamos otra forma de resolver este problema. En este caso, lo primero que voy a hacer es buscar cuál es la fracción del dinero con la que vuelve a casa, ya que nos está preguntando con cuánto dinero vuelve a casa. Si encuentro cuál es la fracción de dinero con la que vuelve a casa, luego aplico esa fracción a los 30 euros y me saldrá cuál es esa cantidad de dinero con la que vuelve a casa. Bien, como hemos dicho antes, sale con un total de 30 euros. De ese total, que lo voy a llamar T, se gasta primero en un libro 2/5. 2/5 de ese total. Por eso lo pongo aquí. Luego se gasta 4/5, pero no del total, sino de lo que le queda. No voy a calcular la cantidad de lo que le queda, sino que lo voy a escribir todo en forma de fracciones. Pues si del total se ha gastado 2/5, es decir, si de 5 partes del total se ha gastado 2, ¿cuántas le van a quedar? Pues 5 menos 2, 3. Luego le quedan 3/5 del total. Estos 3/5 son del total. Bien, esto es lo que le queda. Y aquí me dice que
se gasta luego 4/5 de lo que le quedaba. Luego, de estos 3/5 es de donde se gasta luego 4/5. Bien, si de esta cantidad, que es lo que le queda, se gasta luego 4/5, ¿cuántas le quedarán? Pues si se gasta 4 de 5, le quedarán una. Es decir, 5 menos 4, una quinta parte de lo que le queda aquí. Bien, aquí no nos liemos porque podemos ver aquí 3/5 y decir, si tenemos 3/5, ¿cómo se gasta 4/5? Si tiene 3 partes, ¿cómo se gasta 4? Es que esta fracción no es del total, es decir, no son estas 3/5 partes. Veámoslo con un dibujo. Si este rectángulo representa el total, me dice que primero se gasta 2/5 partes, es decir, si este total lo divido en 5 partes, de estas 5 partes se está gastando 2. Luego lo que le está quedando son estas 3 partes. Y luego dice, estas 3 partes que me quedan, se gasta 4/5. Es decir, si yo de lo que me queda lo vuelvo a dividir en 5 partes, esas 5 partes serían toda esta 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, las líneas que me dividen ahora en 5 son las verdes, no las rojas. Bien, me dice que de esas 5 ahora se gasta 4. Luego sería 1, 2, 3 y 4. Me doy cuenta entonces que lo que le queda al final es solo este trocito. Bien, este trocito, ¿qué fracción representa el total? Si nos fijamos en las líneas rojas, que son las primeras que hemos utilizado para dividir en 5 partes, y luego las verdes para dividir otra vez en 5 partes lo que le quedaba de antes, vemos que juntando las dos líneas me salen este trocito pequeño y este pequeño, estos 3. Entonces me quedarían estos 3. ¿De cuántos trocitos de este tamaño pequeño habría en total? Si yo alargara estas líneas, me doy cuenta de que trocitos de este tamaño hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 25. Luego de esos 25 trozos pequeños en los que he dividido el total, me quedan 3. La fracción de lo que me va a quedar al final va a ser 3 partido de 25. ¿Cómo obtenemos esto sin tener que hacer el dibujo? Pues buscando el camino que me lleva a la cantidad que yo busco. Me dice con cuánto dinero vuelve a casa. Pues para saber con cuánto dinero vuelve a casa no miro lo que se gasta, sino lo que le queda después de comprarse el libro. Y después de comprarse el libro no me interesa cuánto se gasta, sino cuánto le queda después de comprarse el disco. De manera que le quedará al final del todo 1/5 de lo que le quedaba antes de 3/5 del total. Es decir, la fracción que le queda aquí será 1/5 de 3/5. 1/5 de 3/5 es 1/5 por 3/5. Si hacemos esto, 1 por 3, 3, 5 por 5, 25. Y vemos que justo la fracción que nos sale es la que ya habíamos deducido gracias al dibujo. Y es que le quedarán 3/25 de la cantidad total que tenía. Como tenía 30 euros, pues la operación para saber cuánto le queda al final será calcular 3/25 de los 30 euros. Bien, esto será 3 por 30 dividido entre 25. Si hacemos esta operación, esto da 3,6 euros, igual que antes. Y lo escribiríamos, siempre respondemos al final en el problema, vuelve a casa con 3,6
euros. En este problema puede que el primer método de resolución que hemos utilizado sea más fácil de ver, pero es importante entender este otro procedimiento, ya que hay otros problemas, como vamos a ver ahora, que este razonamiento es necesario aplicarlo para poder resolverlos. Bien, veamos otro problema. Un frutero vende por la mañana las 3/4 partes de las naranjas que tenía. Por la tarde vende 4/5 de las que le quedaban. Si al terminar el día aún le quedan 100 kilogramos de naranjas, ¿cuántos kilogramos tenía? Bien, este también lo voy a resolver de un par de formas. En este caso, y a diferencia del problema anterior, no me dice la cantidad total de kilos de naranjas que tiene al principio del día. Es más, es lo que me pregunta, ¿cuántos kilogramos tenía? Luego voy a tener que averiguar ese total de kilos, ya que lo desconocemos. Bien, pues vamos a hacer un planteamiento similar al que he realizado antes. De ese total, por la mañana vende 3/4 partes. Pues primero vende 3/4. Por la tarde vende 4/5 de las que le quedaban. Aquí estos 4/5 no es del total, no de este total vende 4/5, sino de las que le quedan. Bien, como por la mañana sí que ha vendido 3/4 del total, ¿qué fracción del total le quedará? Pues si de 4 partes ha vendido 3, le quedan 1/4. Esta es la fracción de lo que le queda del total. Pues de este cuarto, que es la fracción de lo que le queda, vende estos 4/5. Luego, de este cuarto, luego vende 4/5. Si vende 4/5, pues le quedan 1/5. Bien, le queda 1/5 de este cuarto del total. ¿Cómo averiguo el total? Pues para poder averiguar el total me tienen que dar una parte de esta cantidad total. Y me la dan aquí. Y es que al final del día le quedan 100 kilogramos de naranjas. Tengo que reconocer cuál es la fracción que representa estos 100 kilogramos. Si tengo una parte del total, que son estos 100 kilogramos, y la fracción del total que representa estos 100 kilogramos, podré calcular esa cantidad total. ¿Qué fracción del total representa estos 100 kilogramos? Pues dice que es lo que le queda al terminar el día. Pues yo sé que lo que le queda al terminar el día es este 1/5. ¿De qué? De 1/4 del total. Luego será 1/5 de 1/4, la fracción del total que representa lo que le queda. Será la fracción que representa esos 100 kilos. Bien, pues hago la operación de 1/5 de 1/4. Si hago esta operación, 1/5 por 1/4, me da 1 por 1, 1, 5 por 4, 20. Me da la fracción del total que representa estos 100 kilos. Luego yo sé que al final del día le quedará 1/20 del total. Bien, pues yo sé que 1/20 del total representa los kilos que le quedan al final del día, que son los 100 kilogramos. ¿Cómo calculo entonces el total? Pues si una parte de 20 son 100 kilos, las 20 partes, que es el total, pues será 100 por 20. Es decir, 100 por este número, y habría que dividirlo entre 1, pero en este caso dividir entre 1 se queda el número igual. 100 por 20, 2000 kilos. Luego quiere decir que al principio del día tenía 2000 kilos. Y lo podríamos indicar. Tenía 2000 kilos. Bien, vamos a resolverlo de otra forma. Tenemos una cantidad total que queremos averiguar. De esta cantidad total, por la mañana se gasta 3/4. Esto es lo que se gasta.
Si se gasta 3/4, si de 4 partes se gasta 3, le queda 1/4. Esto es lo que le queda por la mañana. Esta cantidad la voy a llamar, por ejemplo, C. De esta cantidad que le queda, luego por la tarde se gasta 4/5. Si se gasta 4/5, 1/5 será lo que le queda. Es decir, si de 5 partes se gasta 4, pues le quedará 1. Y esta cantidad sí que la tenemos. Lo que le queda al final son estos 100 kilos. Bien, estos 100 kilos son 1/5 de esta cantidad C, que no sé cuánto vale, pero es decir, es una parte de 5. Si yo divido la cantidad C en 5 partes, una de ellas son 100 kilos. Pues si una parte de ellas son 100 kilos, las 5 será esta cantidad C, es decir, si 5 por 100 será esta cantidad, es decir, serán 500 kilos. Vamos a indicar cómo plantearlo. En este caso tenemos que 1/5 de C serán los 100 kilos. Luego C será igual a 100 por 5. Y esto da 500 kilos. Estos 500 kilos es la C, que es lo que le quedaba después de por la mañana vender 3/4 partes. Es decir, 1/4 parte son estos 500 kilos. Si de 4 partes una de ellas son 500 kilos, las 4 partes será 4 veces 500 y las 4 partes es el total que tenía, es decir, 4 por 500 me dará el total, es decir, 4 por 500, 2000 kilos tenía al principio. Vamos a indicar cómo plantearlo. En este caso, el planteamiento será que 1/4 del total, es decir, 1/4 de este total, me da lo que le queda después de la mañana. Y lo que le queda ya lo hemos calculado, que es C, que son 500 kilos. Da 500 kilos. Pues para calcular T, hacemos 500 por 4 y esto da 2000 kilos. Luego tenía 2000 kilos. Y ya hemos visto otra forma de resolverlo. Vamos con un último problema. Este problema nos dice: 3/4 de los alumnos de una clase de cuarto de la ESO no han repetido nunca curso. De los alumnos que no han repetido, 3/7 son chicos y el resto son 12 chicas. ¿Cuántos alumnos hay en total en clase? Al igual que en el problema anterior, nos están pidiendo el total. Bien, de ese total nos dicen que 3/4 no han repetido nunca curso. Luego, no han repetido, lo voy a indicar con un no, 3/4. Si no han repetido 3/4, es decir, si de 4 partes 3 no han repetido, pues 4 menos 3, 1, sí que habrá repetido. Bien, luego nos dice, de los alumnos que han repetido, 3/7 son chicos. Estos 3/7 no es del total de alumnos de la clase, sino de los alumnos que no han repetido, es decir, de esta cantidad de aquí. Luego, de estos, 3/7 son chicos. Luego, si de 7 partes 3 son chicos, 4/7 serán chicas. Y esta fracción me dice qué cantidad de chicas son. Son 12 chicas. Siempre que me pidan que calcule la cantidad total, necesitaré que me den una parte de esa cantidad total. Es decir, de todos los alumnos que hay en clase me tendrán que dar una parte, que en este caso son las 12 chicas que no han repetido curso. Bien, ¿qué fracción del total representa estas 12 chicas? Y gracias a eso puedo calcular el total. Pues 4/7 de 3/4. Bien,
Pues para resolverlo, primero calcularé esa fracción, que es 4 séptimos de 3 cuartos. 4 séptimos por 3 cuartos. Esto va a quedar 4 por 3, 12 y 7 por 4, 28. Pero esa fracción la podré simplificar y mucho más rápido es, como el 4 está arriba y abajo multiplicando, lo podemos tachar de manera que nos queda 3 séptimos. Esta es la fracción del total que representan las 12 chicas. Gracias a eso ya podremos calcular el total. Esta fracción coincide con esta. Tienen el mismo valor, pero tienen significados diferentes. Es casualidad de que haya dado lo mismo. Bien, luego ya sé que 3 séptimos del total son las 12 chicas. Pues si 3 partes de 7 son las 12 chicas, esas 3 partes son 12, si divido 12 entre 3 me saldrá una parte, las 7 partes que forman el total, multiplicando por 7 me saldrá el total. Es decir, t será igual a 12 partido de 3 por 7. Y esto da igual a 28. Luego, en total, hay 28 alumnos. Y con esto quedaría resuelto el problema. Se podría haber resuelto también de otra forma, similar al problema anterior. Bien, veámosla. Bien, en este caso voy a utilizar el hecho de que estas 12 chicas son 4 séptimos de los que no han repetido nunca. Es decir, voy a calcular en primer lugar esta cantidad de los que no han repetido nunca, que la voy a llamar C. Es decir, 4 séptimos de los que nunca han repetido, que es C, da igual a 12. Luego la cantidad de los que nunca han repetido será 12 por 7 dividido entre 4. Y en este caso esto nos da 21. 21 es la cantidad de alumnos que no han repetido nunca, juntando a los chicos y a las chicas. Y este 21 son 3 cuartos del total. Luego quiere decir que 3 cuartos del total es 21. Luego el total será 21 por 4 dividido entre 3. Y esto da 28. Luego, en total, hay 28 alumnos, contando chicos y chicas. Bien, y con esto habríamos visto dos formas también de resolver este problema. Bien, y esto sería todo.